Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja como los riñones, pero ¿necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. La insuficiencia renal, los temas que vamos a tratar son qué es, para qué sirven nuestros riñones, qué tipo de insuficiencia renal hay, a quién nos más afecta esta condición, qué causa la insuficiencia renal, los síntomas que se pueden presentar y si existen factores de riesgo para esta enfermedad, cómo se la trata la insuficiencia renal y usos de nuestros suplementos para este caso específicamente. Como tal, la insuficiencia renal es la pérdida o la incapacidad de los riñones de eliminar los desechos que se encuentran en la sangre para poder que se mantenga un equilibrio de los fluidos y por ende se produce una menor cantidad de orina. Esto en ciencia es lo más simple para definir lo que es una insuficiencia renal. Pérdida de los riñones de filtrar los líquidos y por ende hay disminución en la cantidad de la producción de orina. ¿Para qué sirven los riñones? Los riñones son un par de órganos, cabe la redundancia, pares, están tanto del lado derecho y del lado izquierdo. Estos forman parte de un sistema que se llama genitourinario y estos hacen el papel, son órganos excretores. En sí tenemos las partes que forman de este sistema excretor, tenemos la uretra que está en la parte media, en la pelvis. De ahí viene la vejiga, que es un órgano que está en la parte baja del abdomen y parte de la pelvis. Y de ahí tenemos los ureteres que están a los lados de la columna vertebral y los riñones al lado derecho y el lado izquierdo. Estos se encuentran específicamente detrás de lo que es el hígado y el estómago. La unidad básica o estructural de los riñones, como se dice, la unidad celular, la que va a hacer la función, se los llama glomérulos. Esto en sí, para no hacerlo de una forma compleja, tenemos una nefrona. La nefrona es la célula, es la unidad. De allí esta comprende una serie, tiene un filtro o una parte donde van a filtrar los desechos que vienen en la sangre. Y de ahí esto tiene una serie de túbulos, los cuales se asemejan a un ovillo. Y estos en sí
lo que se dice que es un glomérulo. Un glomérulo sano cumple ciertas funciones para que nuestros riñones funcionen de manera óptima. Tiene que filtrar los desechos de las sustancias tóxicas que vienen en la sangre para producir orina. Estos también nos ayudan a regular la hidratación, lo cual viene de la mano con el sistema hormonal y tienen que ver mucho las glándulas suprarrenales. También nos ayuda a regular la concentración de electrolitos en la sangre, como el sodio, el potasio, el fósforo, el bicarbonato. Esto también cumple funciones para regular lo que es la presión arterial. También ayuda mucho en lo que es la formación de proviene de la médula ósea. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de insuficiencia renal hay? Tenemos principalmente dos tipos, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Se la define como aguda a la incapacidad repentina de los riñones de filtrar los desechos de la sangre. ¿Y cómo se puede producir esta insuficiencia renal aguda? Cuando hay la suspensión renal, a causa puede ser de un trauma o un accidente de alguna forma abrupta o alguna medicación que de alguna manera inesperada sobre el riñón. Este paciente capaz tomó alguna medicina o se utilizó algo y hizo que el riñón colapse, entonces ahí se produce una insuficiencia renal aguda, repentina. Y la insuficiencia renal crónica, en cambio, esta es la pérdida gradual que se viene dando con el paso del tiempo, de los años, si es posible, de la función de nuestros riñones. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo un riñón se va deteriorando poco a poco. Miren, ahí se ven las cortezas, las variaciones que hay en el daño celular, ya las nefronas se van dañando, y en la imagen de arriba ya se ve en el corte medular, se ve que hay buen daño renal, está dañada la corteza de ese riñón. Siguiente, por favor. ¿A quiénes nomás afecta esta condición? Esto aquí está basado en unos estudios, estos porcentajes están basados en unos estudios que se realizaron en una universidad en España, en el cual al 10% de la población aproximadamente puede llegar a padecer insuficiencia renal crónica. De este porcentaje, el 6.8% presenta estadios de mayor gravedad. El 3.3% ocurrió en personas mayores entre 40 y 66 años y el 21.4% en personas mayores de 64 años. A ciencia cierta, estos son números nomás, porque de ahí para que una insuficiencia renal afecte, esto no hay límites de edad. Ahora veo que hay en todas las edades y en toda condición. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que causa la insuficiencia renal? La insuficiencia aguda. Como les explicaba, cuando hay un daño por algún accidente o por algún químico o alguna medicina específicamente, se produce la necrosis tubular aguda, o sea, dentro de la nefrona, de la unidad celular del riñón, se dañan los túbulos o el ovillo por donde tiene que filtrarse la sangre. Por eso que se dice que hay daño de la unidad glomerular y impide el filtrado de la sangre. A causa de la administración de algunos fármacos que se utiliza, a veces son contrastes yodados, esto produce falla renal. Y también cuando se presentan episodios graves de deshidratación, y esto hay que tomar muy en cuenta porque a veces somos muy descuidados y no ponemos asunto en esto de hidratarnos. Cuando hay casos de la presión arterial que está muy baja, otros casos cuando hay cálculos, cuando hay tumores los cuales están bordeando o presionando estos órganos
Y otro caso también cuando hay el agrandamiento de la próstata, esto se hace una masa y esto aplasta el riñón, lo aplasta y hace que no filtre la sangre, por ende no hay buena salida o producción de orina. La insuficiencia renal crónica, aquí tenemos que ver muchos parámetros. Aquí crónica, como dice la palabra, esta viene con el tiempo, se viene formando, viene dañándose con antelación los riñones. Cuando un paciente cursa con diabetes, esto es uno de los parámetros, diabetes, cuando hay niveles elevados de glucosa en sangre, y cuando también una persona tiene un cuadro de hipertensión y es mal controlado o mal llevado o mal diagnosticado, la presión alta, esto lleva a la larga a daño renal. Otras causas en las cuales también se puede producir insuficiencia renal crónica son las infecciones repetitivas, crónicas, mal diagnosticadas y mal tratadas. Otras son enfermedades hereditarias e inmunitarias, cuando se presentan quistes, el lupus, cuando hay casos de lupus, cuando hay cálculos renales, enfermedades congénitas, cuando se producen glomerulonefritis, cuando hay infecciones e inflamaciones severas a nivel de riñón, y también por la ingesta de medicamentos, especialmente los antiinflamatorios, y más que todo hay personas a veces que les gusta automedicarse, que en un dolor se toma un antiinflamatorio, y estos son armas de doble filo. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de antiinflamatorios. Siguiente. Los síntomas que se presentan cuando hay insuficiencia renal aguda, de hecho, lo que llama la atención es la menor producción de orina. La orina puede estar de un color oscuro o anuria. Anuria prácticamente es cuando ya no hay producción de orina. Otro síntoma es la polaquiuria. La polaquiuria es la mayor necesidad de ir al baño, o sea, de ir muchas veces al baño. Retención de líquido. Aquí ya notamos que hay edemas a nivel de pies y tobillos, se comienzan a hinchar las piernas prácticamente. Otra es cuando están las bolsas alrededor de los ojos, y esto es más notorio en la mañana. Otro síntoma, la boca seca y picor de la piel. Aquí se presenta esto más porque hay problemas digestivos y también puede haber falta de apetito. Otro de los síntomas, náuseas, vómitos, gastritis. Se producen aquí también trastornos del ritmo intestinal. Hay mucha dificultad para respirar. Cuando se presenta el síndrome urémico, producen somnolencia. Esto también viene acompañado de cansancio, falta de aliento o desgano o falta de energía. Hay dificultad para pensar con claridad y hay confusión. Y se presentan calambres nocturnos. Pongan mucho asunto a esta variedad de síntomas que se presentan, porque una persona, miren, muy allegada a mí, no con el hecho de satanizar o de hacer menosprecio. En nuestros hospitales públicos, lo digo acá en mi país, un paciente va de emergencia con un cuadro de hipertensión, ¿qué es lo que hacen? Le ponen un analgésico potente, el cual en sí te baja la presión. Y miren, a la larga ha habido muchas confusiones en cuestiones de diagnóstico, ha habido confusión con esto del COVID y todo esto, y cuando ya en el rato menos pensado, al paciente le diagnostican insuficiencia renal y ya los derivan para diálisis. O sea, hay que tomar mucho asunto con estos cuadros, porque esto arma confusiones, toda esta sintomatología. Siguiente, por favor. Los síntomas de la insuficiencia renal crónica. Aquí tenemos en las primeras etapas. Cuando esto inicia, por lo regular aquí es asintomático. Cuando ya avanza, se produce malestar general, hay acumulación de desechos en la sangre, se presenta un sabor metálico en boca, se produce una anemia por la cual hay disminución de glóbulos rojos.
Aquí también el sistema inmune está en déficit, aparecen muchas infecciones de cualquier índole en cualquier sistema. Aquí también hay cambios, en esta etapa hay muchos cambios hormonales, aquí hay alteraciones de las funciones de las glándulas suprarrenales, aquí hay un bajo nivel de calcio y también se puede producir daño óseo. La enfermedad avanza sin tratamiento, cuando ya va avanzando, se va haciendo más crónica en sí. Aquí ya se producen daños neurológicos, se producen alteraciones neurológicas, se pueden producir arritmias cardíacas y la presión arterial demasiado elevada. Aquí el paciente presenta con cansancio, anemia, y si para su mala suerte tiene una caída, pueden haber fracturas, hay fracturas óseas y hay mayor riesgo cardiovascular. En síntesis, cuando ya a un paciente se le hacen los primeros exámenes, hay alteraciones de los niveles sanguíneos de ácido úrico, urea, creatinina, eso ya hay que ponerle asunto. Miren, ahí va avanzando, ya esto se hace crónico, entonces llega a estos estados. Igual aquí, en esto, si el paciente toma medidas, hay soluciones. La siguiente, please. Si existen factores de riesgo para enfermedad renal, se dice que cuando la edad es avanzada, cuando se pasa de los 60 años o más, cuando un paciente tiene antecedentes familiares de insuficiencia renal. Estos datos yo los pongo como que dice por política, porque está comprobado que ninguna enfermedad se hereda. Hay factores de riesgo también cuando un paciente es diabético o tiene antecedentes de diabetes en algún familiar en su historia clínica, cuando ha sufrido de hipertensión, cuando ha tenido problemas o enfermedades cardiovasculares, cuando ha habido infecciones crónicas. Esto hay que tomar mucho en cuenta. Otro caso, cuando este paciente viene de la mano con trastornos inmunológicos y cuadros que tienen que ver con la inmunología, como el HIV, con cáncer, diabetes, artrosis, etcétera, etcétera. Y también factores de riesgo cuando un paciente ingiere medicamentos por largos periodos. Esto produce daño renal. Hay que tener en cuenta, los factores de riesgo pueden ser muchos y en realidad son muchos. Y para no armar confusiones, por eso hay que hacer una historia clínica bien exhaustiva al paciente y claro, corroborando con los exámenes complementarios y todos los exámenes de laboratorio que deben de mandarse a hacer. La siguiente, por favor. ¿Cómo se trata la insuficiencia renal? Si es un paciente, claro está, que tiene un cuadro de hipertensión, lo primero que tenemos que hacer es regular esa presión arterial. Aquí se le manda una dieta exhaustiva, tiene que moderar o regular el consumo de sal. Y si es un paciente que está pasado de peso, aquí tenemos que hacerle un esquema o un estilo de alimentación. Yo no les digo dieta porque el paciente se asusta, usted a un paciente le dice dieta o se horroriza. Entonces yo siempre les trato de buscar unas palabras bonitas y les digo que les vamos a hacer un estilo de vida y alimentación, unos cambios, tiene que instalarlos. Y también aquí tenemos los niveles de angiotensina. Esto tiene que ver mucho con la renina, angiotensina y las aldosterona. Esto tiene que ver mucho de la mano con el sistema endocrino. Estos tiene que ver con los niveles hormonales, que esto es lo que regula. Por eso es que viene de la mano con el funcionamiento de las suprarrenales para poder regular todos estos niveles aquí. También hay que controlar mucho en estos pacientes los colesteroles. Hay que mandarle una dieta que sea rica en colesteroles saludables y también unos ejercicios, claro, dependiendo de la condición del paciente. Estos pacientes con insuficiencia renal, por lo regular, cursan con anemia y nos vemos obligados como profesionales de la salud a dar suplementos de hierro, que pueden ser vía oral o vía parenteral o subcutánea.
También aquí hay que dar tratamientos para trastornos óseos, porque por lo regular hay pacientes que por las fallas hormonales o los desequilibrios hormonales que se aparecen por la edad, en la menopausia, en la andropausia, ya hay un déficit hormonal y ahí es presa fácil un paciente con esta condición de que tenga fracturas. Entonces hay que darle tratamiento para esto. Y hay que tener mucho cuidado en la ingesta de lácteos, frutos secos, lo que son semillas, legumbres secas, lo que son todo lo que es frutos secos, porque estos son muy ricos en fósforo, tienen altas cantidades de fósforo y como el riñón ya tiene falla en sí, esto no puede depurarlo el riñón, los niveles altos de fósforo no los puede excretar. Y hay que tener mucho en cuenta la cantidad y tipos de proteínas que se ingieren. Aquí me gusta mucho hacer hincapié que yo soy bien estricta cuando le hago un esquema de alimentación a un paciente con insuficiencia renal severa. Aquí las proteínas, hay que tener mucho cuidado con las proteínas animales. Hay que tener también un control exhaustivo y unos controles periódicos en los que son análisis de sangre y orina. Esos valores son importantísimos y eso hay que hacer una secuencia periódicamente estos niveles de bioquímica. Y en los últimos estadios, cuando un paciente ya, como se dice, colapsan los riñones ya de manera pueden ser necesarios diálisis e incluso los más graves, trasplantes de riñón. Y ustedes se imaginan que un paciente llegue a esto, si cuando llaman a la consulta y le dicen, bueno, si usted no se cuida, usted puede terminar en diálisis, ahí es como que se asustan y comienzan a tomar medidas. Pero ¿por qué pasa esto? Porque somos exquisitos en la alimentación, nos encantan comer los bolones, las frituras, etcétera, etcétera. Y eso hay que poner asunto. Lo siguiente, por favor. Siempre digo, gracias a Dios, nosotros tenemos nuestro as bajo la manga. Tengo 2 años compartiendo junto de esta línea de nuestra marca Engine Living Internacional. Tengo 2 años compartiendo estos suplementos y como profesional de la salud me sorprendí de los resultados que tenemos con nuestros suplementos. El estrella que tenemos, Genoxidil, que es Genoxidil. Genoxidil es el fin del gen oxidativo. Es una fórmula magistralmente elaborada, la cual contiene 50 superalimentos, que como caben 50 superalimentos en una tableta, gracias a una tecnología especial con la que está elaborado, nanotecnología, medicina biomolecular y epigenética. Esta tableta está hecha para actuar sobre 5 sistemas de base, ingresa a nuestras células, inicia desintoxicándolas, las va a desintoxicar, las va a nutrir, va a modular el sistema inmunológico, va a estabilizar la cantidad exagerada de radicales libres que nuestro organismo produce diariamente, que sabían ustedes que es más de 1 millón por segundo. En síntesis, este producto tiene de los 50 ingredientes que tiene unos específicamente que son desintoxicantes y van a actuar por las vías de eliminación. Uno de estos tenemos aquí que es clave, es el boldo. El boldo ayuda mucho a desintoxicar lo que es hígado y riñones. Se ayuda también en la desintoxicación. El alga-alfa que activa la liberación de células madres adultas, las que provienen de nuestra médula ósea. Son 50 ingredientes y siempre yo los combino con Loncofil. Loncofil es otra fórmula que nuestra comercializadora nos ha lanzado, o nos ha presentado y tenemos, la dicha de contar con estos productos. Loncofil tiene 12 ingredientes, los cuales ahora los lanzó como un producto específicamente para el cáncer, pero ahora la pregunta que yo siempre hago es que ¿por qué da cáncer? Es porque el sistema inmunológico está en déficit y el paciente todos los problemas que vienen de la mano con el déficit del
sistema inmunológico, como insuficiencia renal, como diabetes, Alzheimer, artrosis, lupus, cáncer, etcétera. Mire, para iniciar un tratamiento con Loncofil, siempre yo les hago a cada paciente un esquema personalizado. Profesión de base es ginecobstetra, y lo uno me obligó al otro, me vio obligada a estudiar medicina natural, porque yo decía, algo me falta, y con esto como que complementé, y es una forma de que uno abarca y ayuda más a la gente, porque la gente viene y lo busca a uno. Yo digo, viene un paciente, yo no lo veo con signo de dólares, yo lo veo como una persona que necesita ayuda, y por ende tengo que brindarle esa ayuda, porque él viene y eso es lo que buscan, ayuda. Al dar combinados estos productos, he tenido muchos resultados en pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que ya los estaban destinando, según los exámenes de laboratorio, a hacerle sus diálisis, e incluso en pacientes que ya se han estado haciendo diálisis. Casos específicos de pacientes que se hacían diálisis una cada día de la semana. Imagínense, un paciente ya con diálisis. Mire, cuando nosotros presentamos esta marca y usted se aparece y alguien que está bien enfermo, yo digo a veces, cuando la persona que está con su salud bien deteriorada está como a expensa como de que le llegue a alguien, yo digo, hay alguien, un salvador. Pero bueno, nosotros vamos, al menos de mi parte, así hacemos, nos contactan, vamos, yo les hablo, muy estricta, no sé cómo encasillar. Los pacientes vienen y como que ya es su último as bajo la manga a una terapia natural. He ayudado a muchas personas, incluso que se hacían diálisis y han salido de esa condición. Pero lo que yo siempre les digo, si usted va a hacer lo que yo le recomiendo, chévere, ok, procedamos. Si usted no tiene tiempo y no está dispuesto, no gaste dinero y no pierda su tiempo. Uno tiene que ser bien claro con las personas. De mi caso, yo digo por mí como profesional de la salud, con los pacientes, porque a veces me incluyo, somos tan exquisitos en la comida, y hay un tratado de medicina natural que nos dice que nosotros somos lo que comemos, pero también, si usted le da a su organismo los medios necesarios, la alimentación necesaria, él solo se defiende, y esto está comprobadísimo. Todas las células de nuestro organismo tienen la capacidad de regenerarse, y qué más nosotros dándole estas fórmulas magistrales. Todos nosotros, todos, hasta yo me incluyo, tenemos conocidos, gente de nuestro medio, allegados, que presentan alguna condición de estas. Puede ser insuficiencia renal, puede ser cirrosis, etcétera. Hoy estamos tratando el tema de insuficiencia renal, ya, pero ¿quiénes no conocemos? Casi todos. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo dar la mano? Miren, esto es simple y sencillo. La dosis que recomendamos para los pacientes que van a iniciar un esquema con nuestros suplementos alimenticios de nuestra marca, iniciamos así. Yo siempre le veo la condición del paciente, si el paciente es hipertenso, si se hace diálisis o no. O sea, hay que llevar todos esos parámetros como que se le lleva un control al paciente, ¿ya? Entonces, la presión, los signos vitales, hay que ver si tiene diabetes, todo esto como una historia clínica igual para las personas que están haciendo este sistema. Y entonces, para que tengan un registro del paciente, porque el producto funciona, lo vuelvo a repetir, el producto funciona, pero esto sí produce crisis curativas. Hay que ser bien sensatos y hay que ser bien honestos con la gente que va a hacer este tratamiento o que va a tomar estos suplementos. Podemos iniciar con una tableta después del desayuno de Genoxidil, 2 tabletas de Loncofil igual después del desayuno, otra de Genoxidil después de la merienda y 2 de Loncofil.
a las 4 de la tarde o después de la merienda. Ya, y a veces las personas mismos que se someten a tomar nuestros productos, ellos mismos ven la necesidad, y yo digo, yo hago el esquema según la condición de cada paciente. Me ha tocado casos de dar una tableta cada 8 horas, una de genoxidil y 2 tabletas de Loncofil cada 8 horas. Pero aquí la clave, señores, es, yo siempre repito, tú te puedes tomar el mejor producto que haya sobre la faz de la tierra, pero si no pones de tu parte en la alimentación es clave para hacer un tratamiento de esto. Yo digo, yo les hago un esquema personalizado para cada persona que llega a mí a consultar por un cuadro de estos con insuficiencia renal, y si están en etapas de diálisis más que todo. Aquí la alimentación es la clave, los suplementos y el entorno del paciente, porque a veces hay personas que están llenas de tantos rencores, tanto odio, viven en medio de tanta toxicidad, personas que están con enemistades, con cosas, y eso no funciona porque eso te daña la energía, te daña el entorno, y nosotros somos energía. Entonces tenemos que vernos de la mejor manera, sentirnos de la mejor manera, alimentarnos con lo mejor. ¿Y qué es lo que se aconseja aquí, Mac? Dieta cruda. De mi parte yo aconsejo más en una dieta cruda, lo que es vegetales. Por ejemplo, si es un paciente que tiene diabetes, ya regulando los niveles de glucosa, no le vamos a dar lo que es más azúcar ni nada de eso, es vegetales, y son ciertos jugos o zumos específicos. Yo sé que genoxidil es una fórmula que contiene muchos nutrientes, pero hay un pero. Yo siempre le digo a la gente, yo tengo mi as bajo la manga. Miren, ¿por qué nos enfermamos? Porque somos maleducados en la alimentación. Entonces yo lo que les hago es una trampita, como que dicen los pacientes. Yo les hago unos esquemas de alimentación, desayuno, almuerzo y lo que es la cena o merienda, y a media mañana y a media tarde, pero no lo hago con el afán lo hago con el afán de que ellos tomen un estilo de vida, un hábito, y en estos horarios ellos traten de comer lo más sano y saludable, y siempre trato de ser específica. Les digo lo más sano y saludable que esté al alcance de sus manos, dependiendo del bolsillo de cada quien, porque a veces estamos en países en que a veces las legumbres, los vegetales, las frutas tienen un alto costo, y a veces me ha tocado ver acá mismo en nuestro país que hay en hogares que la gente no consume ni frutas, ni las conocen siquiera, y eso es base. Tenemos que aprender a alimentarnos. De las experiencias que tenemos en pacientes con insuficiencia renal crónica, específicamente en pacientes con diálisis, que se hacían una cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o 3 a la semana. Incluso pacientes que ya estaban, mire, cuando van a un centro de diálisis, ¿qué es lo que le dicen a un paciente? No agua, no esto, no nada, apenas le mandan ni sopas, casi nada de líquidos, está tan restringido el consumo de líquidos. Y miren, y cuando uno les inicia dando estos suplementos, claro, ustedes saben que para que actúe genoxidil, necesita actuar en un medio acuoso, y por ende debemos de mandar líquidos, debemos de recomendar que el paciente tome líquidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya inician tomando nuestros suplementos alimenticios, y por ende el paciente tiene la sensación de ingerir líquidos, y ahí es que vienen las crisis curativas. Mire, ahí es cuando el paciente se asusta y quiere dejar el tratamiento. ¿Qué hay que hacer con esto? Al paciente se le advierte, mire, usted va a sentir esto, por lo regular, ¿qué es lo que siente el paciente? A veces tienen como taquicardia, porque ustedes saben que con esto está comprometido la bulimia, el sistema circulatorio, la presión se eleva más. Por eso en estos casos el paciente no debe suspender su tratamiento médico. Claro está que él ya tiene sus dosificaciones, sus medicinas, y eso él debe seguir con ese plan de medicinas, porque hasta que el producto va actuando, va desintoxicando, y esas crisis curativas pasan. Y de mis experiencias personales les comparto
que cuando iniciamos dando un tratamiento para insuficiencia renal, el paciente como que en el transcurso de la primera semana, se puede decir de los 3 o 4 primeros días, como que colapsa, ¿ya? ¿Por qué? Miren, el riñón se pone, está con la incapacidad de filtrar, entonces es como un órgano que está seco. Imagínense como una pasa que está arrugada, seca, deshidratada, así más o menos está el riñón, y ya inicia tomando los jugos que uno le recomienda, porque yo también les envío jugoterapia. Entonces el riñón, hasta que se comienza a hidratar, como que se queda encharcado o se llena de líquido, entonces ahí como que colapsa y retiene más líquido, y el paciente se hincha más o hay más edema y se asusta, y claro que esto produce estragos, les aumenta la presión, hay taquicardia, entonces esto hay que aprender a regularlo. Ya después de esa crisis, ya el riñón comienza a trabajar y todo se comienza a regular. Miren, en una época me llegó a mis manos una paciente que estaba desahuciada. La desahuciaron del hospital de acá, que es el Seguro Social en nuestro país, del ISS. Ella estaba con diabetes, le iban a amputar la otra pierna y ya le iban a hacer diálisis. Bueno, yo le hice a la señora un tratamiento combinado, la tenía con vía, con antibióticos y todo, y le estaba haciendo un tratamiento natural. Era cuando yo estaba haciendo la medicina natural, todavía era como por el año 2017, pero miren, es algo que a uno le queda como aprendizaje. La verdad que yo me sorprendí, era una de mis primeras pacientes que estaba tratando. Cuando inicié, como les digo, la paciente como que me llaman y me dice, se tapó la paciente, no orinó. Yo le dije, bueno, le tuve que poner una sonda vesical. Y mire, para mí fue sorpresa, o sea, es algo que yo misma lo viví, la gente que estuvimos alrededor lo vimos. En primera instancia, por esa sonda salía un concho negro, háganse de cuenta como que era la gorra del café. El concho ese del café, negro por esa sonda, y era como taponeado. La verdad que en ese tiempo no había la tecnología como ahora los celulares, que yo dije, wow, era de haber documentado eso con fotos. Ya después de ciertas horas, no recuerdo las horas en realidad, comenzó a salir algo ¿cómo les explico? Como leche cortada, espesa. Por esa misma sonda primero salió negro, después como leche cortada, espesita, y después ahí ya salía algo como unas telitas, salieron como unas telas, para que tengan unas telas transparentes, como cuando eso que protege como parecido como a clara de huevo. Y ya lo último, la sorpresa, una orina transparente, de lo más transparente. Mire, este proceso, la verdad que yo no recuerdo cuántos días duró, si fueron 2 o 3 días, pero la paciente le cambió el color, porque ustedes se imaginan un paciente con insuficiencia renal, la coloración de su piel es un color verde mate, es una piel opaca, porque está llena de tantas toxinas. Imagínense la cantidad de toxinas que botó por esa sonda. Bueno, la señora le cambió el color y todo, y de ahí ella se recuperó, siguió con su esquema, y miren, entonces está comprobado que si usted le da a sus órganos, a su cuerpo todo lo que necesita, la nutrición necesaria, solo se desintoxica, solo se regenera, solo está en saberse dejar llevar y hacer bien las cosas para nutrir nuestras células. Nosotros, por ejemplo, miren, todas las células de nuestro organismo tienen la capacidad de regenerarse, y todas tienen su tiempo. Todas se regeneran rápido. Las de las vías digestivas tienen la capacidad de regenerarse en 21 días. El riñón en poco tiempo. Las que más demoran en recuperarse son las del hueso. Esas demoran más o menos, un término para que buena recuperación haya, 7 años más o menos. Pero todas nuestras células tienen la facultad de regenerarse, y yo he notado que con estos suplementos se acelera la recuperación de estos órganos. Y claro está, les vuelvo a repetir, que a los pacientes ustedes siempre tienen que, sean unos distribuidores sensatos, lleven salud, pero de una manera bien sensata. O sea, entrénense, aprendan, pregunten, no tengan miedo, porque a veces los pacientes mismos como que se horrorizan, se asustan y dicen, no, yo no tomo esto. Por ejemplo, si es alguien que tiene algún asunto de gastritis,
va a sentir dolor, o si lo ha tenido y no ha sabido, el producto detecta. Entonces el paciente dice, no, esto me ardió, me dolió y eso me hizo daño y yo dejé. Entonces por eso a veces tienen que averiguar qué ha tenido, qué tiene, qué antecedentes. Entonces para poder llevar bien la relación con el paciente y que haga las cosas como deben ser. Estas son las experiencias, señores, que yo les he venido a compartir esta noche. La siguiente me pasa, por favor. Repito, nosotros tenemos que recomendar un estilo de vida saludable y que todo se puede. Mire, yo hago hincapié siempre en que la salud es lo primero. Viene de la mano con la buena alimentación, con el ejercicio. Claro que en estos pacientes, cuando están con condiciones de insuficiencia renal crónica, como que tenemos que ver que ellos no están en tanta capacidad de hacer ejercicio, pero sí pueden estar como respirando al aire libre, porque eso es básico. Tenemos que aprender a respirar, comer bien, dormir bien, para que sus células se puedan recuperar.